7 de la mañana con 1 minuto. El agua se llevó todo a su paso, pero intentó evitar que su carro también sea arrastrado por la corriente. Esto sucedió en Pindal, al sur de nuestro país, en Loja, y fue parte de los hechos trágicos que deja ya este invierno devastador en nuestro país. Otra zona afectada, vamos con Santa Rosa, esto es en El Oro. El nivel de agua llegó a puntos críticos y los puentes quedaron cubiertos y a poco también de ser arrastrados. Ahí estamos observando lo que ocurre en Santa Rosa, El Oro, el caudal ya que se puede llevar este puente y todo lo que hay a su paso. Qué fuerte temporal, ¿no? La fuerza de la naturaleza, producto de estas lluvias que no nos dan tregua. Aquí estamos observando ya Durán. Estas son las imágenes de Durán. También hubo momentos críticos, está bajo el agua. Algunos barrios se inundaron, poco o nada pudieron hacer las familias. El agua ingresó a las casas y tuvieron que ponerse a buen recaudo. Es así como se vive el invierno en varias zonas de nuestro país. Iremos presentándole detalles más adelante. De la mañana con 2 minutos, amigos televidentes y oyentes, gracias por su sintonía. Iniciamos en una operación estratégica de inteligencia, esto en el sector de Taura, en el cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. La fuerza pública intervino una empresa comercial que ocultaba un arsenal de dudosa procedencia. Se logró la incautación de 7 armas de fuego y un arsenal de 941 cartuchos de diversos calibres listos para ser utilizados. Además, se decomisaron 7 alimentadoras que formaban parte de esta logística criminal. Ahora vamos con la operación Relámpago. El ejército ecuatoriano neutralizó en el cantón Mocache a Steven D., alias Pelado Díaz. Él es un presunto integrante estratégico del grupo terrorista Los Lobos. Tras una persecución, como estamos observando, las fuerzas militares capturaron este objetivo señalado como una pieza clave en delitos, escúchese bien, sicariato, extorsión, secuestro. El sujeto, que ya registraba antecedentes penales por robo en el 2025, portaba armas al momento de su detención. Date la vuelta por acá. En el norte de Quito, agentes antinarcóticos decomisaron 67 kilos de marihuana, aparentemente destinados para el consumo interno. El alucinógeno era transportado en un vehículo tipo automóvil, en varios saquillos tapados con plástico. Veamos. Este automóvil fue interceptado en el sector de Iñaquito, norte de la capital. Por información entregada a la línea 131, plan de recompensas, los agentes antinarcóticos le siguieron la pista al carro negro y en un operativo de control le pararon la marcha. Y en la revisión al vehículo, en la cajuela encontraron varios bultos que contenían una sustancia vegetal verdosa. Emanaban un olor peculiar en los patios de la unidad antidrogas. La prueba química dio positivo para 100 planchas de marihuana. La ejecución de este operativo en delito flagrante orientado a la desarticulación de grupos delictivos organizados. El peso del alucinógeno alcanzó los 67 kilos que según la policía estaba destinado para consumo interno, aparentemente por la forma como estaba empaquetado. El chofer y único ocupante del vehículo se encargaba de abastecer el mercado local. Se logró la aprehensión de este ciudadano, quien no registra antecedentes penales y al parecer se dedicaba a la comercialización de sustancias catalogadas a fiscalización. Como que los clientes se quedaron sin mercadería, el operativo sacó de las calles y plazas miles de dosis. El microtráfico de drogas afecta especialmente a adolescentes y jóvenes, quienes muchas veces caen en garras de la adicción. Lo que nos da aproximadamente la cantidad de 134,000 dosis de droga
por un valor aproximado de $52.000. Por la cantidad de marihuana que transportaba, el detenido podría ser procesado por tráfico de drogas a alta escala. Iván Casamen, Noticias 7. En el cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos, un operativo policial antidrogas logró decomisar 1 tonelada y 242 kilos de clorhidrato de cocaína. La droga fue descubierta en un camión que transportaba cartones con productos que aparentaban ser banano y en cuyo interior estaban ocultos sacos de yute con estas sustancias sospechosas. En el operativo decomisaron 1.250 paquetes equivalentes a aproximadamente 12.425.000 dosis. El conductor y único ocupante fue detenido. La afectación económica a estas estructuras criminales sobrepasaría en este caso los $50 millones. Ahora vamos con una operación táctica de alta precisión. El ejército ecuatoriano tomó el control del Centro de Privación de Libertad Los Ríos número 2, asestando un nuevo golpe a las estructuras delictivas internas. Se decomisaron 11 dispositivos móviles junto con cargadores y auriculares, cortando las líneas de mando externas. Se confiscaron decenas de dosis de sustancias sujetas a fiscalización y varias pipas artesanales. Esta intervención no es un hecho aislado, es parte de la ofensiva estratégica del Estado para desarticular las redes de consumo y comunicación que operan tras las rejas. El invierno devastador ocasiona destrucción a su paso y puso en riesgo muchas vidas en varias zonas del país. Existen varios autos arrastrados por la corriente y ríos desbordados. Tenemos una completa cobertura de la situación invernal. Tenemos el reporte que nos presenta Edison Saavedra. Apenas iniciada la semana y las emergencias por el fuerte temporal ya dejan secuelas en varias provincias del país. Desde las primeras horas de este lunes, fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios cantones. Por ejemplo, en la provincia de El Oro, las fuertes precipitaciones causaron el desbordamiento del río del cantón Santa Rosa. Fue tanta la creciente del cauce que el puente vehicular está a punto de colapsar. Debido al desbordamiento, así lucía un tramo de la vía E25. En Santa Rosa se reportan 4 familias damnificadas y 4 viviendas afectadas. Nosotros lo que estamos haciendo a través del COE, declarar la emergencia, se suspendieron las clases en algunos sectores y a su vez pues las personas evacuadas van a ser trasladadas a un sector. En esta provincia también se desbordó el río Buenavista en el cantón Pasaje, donde un vehículo pesado se volcó y quedó a un lado de la vía. Mientras que en Machala, el agua entró a decenas de viviendas. Full agua adentro y ya comencé a alzar todo yo, muebles, refri, cocina, todo. Las fuertes precipitaciones también causaron aluviones en la provincia de Loja, específicamente en el cantón Pindal. Los mismos moradores lograron grabar cómo un vehículo fue arrastrado por la corriente de agua, mientras su dueño intenta salvar su patrimonio, sin importarle que su vida esté en riesgo. El auto finalmente chocó contra una columna de una casa, pero la corriente sí arrastró por varios metros a una persona, mientras que otras intentaban ponerse a buen recaudo. Horas después, así lucían varias casas, con el lodo y agua en su interior. Nos ahogamos y nos lleva la corriente. Mire cómo está aquí dentro de mi casa. La emergencia por las lluvias también se registró en el cantón Durán, provincia del Guayas. Las calles, principalmente de sectores como El Recreo y Panorama, estaban bajo el agua, incluso con basura y desechos humanos flotando, pues el sistema de alcantarillado colapsó. El municipio de Durán activó inmediatamente maquinaria para destapar las zanjas. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI, las intensas lluvias se presentarán hasta el 25 de febrero, con intensidad moderada y fuerte, en provincias como Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro y Loja. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y una torrencial lluvia inunda nuevamente Guayaquil. Varias calles como la García Moreno, Los Ríos, Gómez Rendón, Huancavilca y otros que están en el sur de la ciudad se anegaron en tan solo pocos minutos. El tránsito ya congestionado por este aguacero. Como vemos las imágenes, fue una tarde compleja por el tráfico y sobre todo la inundación en estos sectores clave del puerto principal. Pero bien, y en medio de estas devastadoras inundaciones que azotan varios puntos de nuestro país, como por ejemplo Santa Rosa, el ejército ecuatoriano protagonizó un rescate heroico que salvó 2 vidas. Ante la imposibilidad de evacuar por sus propios medios debido al nivel del agua, una mujer en labor de parto crítico fue asistida y evacuada de emergencia por el personal militar. Los soldados atravesaron zonas inundadas para llegar a la vivienda de esta paciente. Se garantizó así la seguridad tanto de la madre hasta el encuentro con brigadas médicas. El operativo destaca la labor de las Fuerzas Armadas como primera línea de auxilio ante el temporal. Y gracias a esta acción oportuna, tanto la madre como el recién nacido se encuentran bajo atención profesional, transformando una posible tragedia, esto en un símbolo de esperanza frente a la emergencia climática que en estos momentos vive el país. Bueno, estas lluvias críticas no solamente en el Ecuador, nos vamos hasta Perú. Intensas lluvias están devastando el norte y el sur del país, dejando un rastro de destrucción total. Como estamos viendo, esto es en Arequipa. Un alud masivo ha sepultado infraestructuras, mientras que en Piura, Tumbes, al sur de Perú, estas inundaciones y tormentas eléctricas han destrozado incluso zonas turísticas como Máncora, al norte de Perú, donde hostales enteros han colapsado. El panorama es crítico: ríos en alerta roja, viviendas inhabitables y poblaciones aisladas. Sin un reporte oficial definitivo de víctimas, el país se mantiene en vilo ante un temporal que no da tregua. Perú resiste ante esta catástrofe climática. Y la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador informó que este lunes se reportaron varios vuelos suspendidos entre Ecuador y Nueva York, esto por la fuerte tormenta también que recorre Estados Unidos. 3 aerolíneas cancelaron sus traslados por seguridad operacional, 3 vuelos desde Quito y Guayaquil hacia Nueva York y 5 desde esa urbe hacia las 2 ciudades ecuatorianas. Para los siguientes días, los pasajeros deberán consultar el estado de los vuelos con sus aerolíneas y esperar las reprogramaciones frente a esta situación compleja que vive la Gran Manzana. 7 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos y regresamos con quién es alias Mencho, quien se ha convertido en el narcotraficante más poderoso de México por liderar uno de los grupos criminales más grandes de su país y fue entonces capturado y eliminado. Volvemos. Más información, amigos. Alias Mencho se convirtió en el narcotraficante más poderoso de México por liderar a uno de los grupos criminales más grandes de su país. Mencho traficaba drogas a 4 continentes y su vida la dedicó a ese negocio. Esta es la biografía de otro de los capos más buscados de los últimos años. Le decían Mencho porque es el diminutivo de su primer nombre, Nemesio. En julio de este 2026 habría cumplido 60 años de edad, de los cuales más de 40 dedicó al crimen. Nemesio Oseguera Cervantes nació en una pequeña localidad del estado de Michoacán, en el oeste de México, proveniente de una familia de escasos recursos que plantaba aguacates. Luego, en su adolescencia, cuidaba plantaciones de marihuana y a sus 19 años cruzó la frontera hacia Estados Unidos para vivir en San Francisco, California. Allí vendía drogas
y su vida pasó entre arrestos, deportaciones e identidades falsas. En 1992 lo capturaron por tercera vez y pagó 3 años de prisión en una cárcel de Texas. Al salir lo deportaron a su país, donde el Mencho tuvo un breve periodo en la policía local de Jalisco. Fue corto porque su destino sería el Cartel del Milenio, una organización narcotraficante de Michoacán que se expandió en la primera década de los 2000. Y en esa época, el Mencho se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del clan, y así escaló posiciones. En 2010 hubo un fraccionamiento del cartel y el Mencho lideró una facción que se apodó como los Matacetas, por ser enemigos de la sanguinaria agrupación de sicarios. Durante algunos años fueron aliados del cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán hasta su separación en 2013. Y así empezaron a denominarse el Cartel Jalisco Nueva Generación. Con la extradición del Chapo a Estados Unidos en 2017, el Mencho se convirtió en el objetivo número 1 para el gobierno mexicano y los Estados Unidos. La recompensa ofrecida era de $15 millones. Esto debido a que lideró un cartel que aprovechó la guerra interna entre otras bandas para ocupar espacios dejados de sus rivales, así como para cooptar a la policía, fiscales y alcaldes. El Mencho y su organización traficaron cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, Europa, África y Asia. Su exesposa y su hijo fueron encarcelados años atrás por su participación en el negocio, mientras que la salud del Mencho empeoró al punto de que se especulaba sobre su fallecimiento desde el 2022. Además, la DEA cree que su patrimonio oscilaba entre los $500 millones, aunque fácilmente podría ascender a los 1.000 millones. Su abatimiento, ya confirmado por el gobierno mexicano, es considerado uno de los golpes más fuertes al narcotráfico mexicano y que podría impactar en el cartel de Jalisco Nueva Generación, porque alias Tuli, mano derecha del Mencho y quien ofrecía $20,000 por militar asesinado, también fue abatido el fin de semana. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El cártel Jalisco Nueva Generación no tiene presencia directa en el Ecuador, pero se relaciona con grupos locales violentos dedicados al narcotráfico y otras actividades delictivas. El aliado más visible es el grupo terrorista Los Lobos. También se apoya con los Tiguerones y los Chonequines. Desde hace varios años que alias Mencho y el cartel Jalisco Nueva Generación tienen aliados y brazos operativos en Ecuador. Uno de sus primeros socios fue Leandro Norero, alias del Patrón, quien ganó notoriedad en el mundo del AMPA por ser operador y financista de varias organizaciones criminales, denominadas la Nueva Generación. A la fecha, el aliado más directo del cártel mexicano es el grupo terrorista Los Lobos. Este socio transnacional, nacido en 2021 como una disidencia de los choneros, ha ganado notoriedad en la escena delincuencial bajo el mando de Wilmer Chavarría, alias Pipo, actualmente detenido en España. Ellos colaboran con la organización de alias Mencho para el transporte y custodia de los cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. A Los Lobos se le unen otros aliados locales como los Tiguerones de alias Negro Willy y los Chone Killers. En Ecuador, Los Lobos han iniciado una guerra por el control de las rutas y territorios para el narcotráfico, en contra de los choneros de alias Fito, quien a su vez es aliado del cártel de Sinaloa, rival directo de Jalisco Nueva Generación. Según investigaciones, otro operario del cártel de alias Mencho en Ecuador fue Simón Marmolejo Zambrano, alias El Tunco, capturado en octubre del 2025 en Puerto Viejo. El cartel Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los grupos criminales más poderosos y con mayor expansión internacional en América Latina en la última década. Tienen redes de narcotráfico en Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Europa y Asia. Y no solo se dedican al tráfico de cocaína, sino también de metanfetaminas, fentanilo, tráfico de armas, lavado de activos, extorsión y secuestro. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos con noticias internacionales. Con una recompensa sin precedentes de $25 millones, el actual ministro venezolano lidera la lista de los más buscados, superando la cifra que llevaba sobre el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Washington lo señala como la pieza clave del cártel de los soles, vinculándolo con narcoterrorismo y una red de corrupción que trasciende fronteras. La caída de los grandes capos del narcotráfico tradicional ha puesto en la mira del Departamento de Estado directamente sobre la cúpula del poder en Venezuela.
Y este lunes, atención, por la tarde un helicóptero peruano se accidentó y murieron 15 personas, entre ellos 7 eran niños. Iván Casamen nos dio detalles también y les trasladamos este hecho trágico del vecino país. Vamos a ver un poco las imágenes también de lo que estaba ocurriendo y de lo que ocurrió con este helicóptero al momento de ser encontrado. De algunos tripulantes, de esas 15 personas, 4 eran tripulantes de las fuerzas del orden de Perú, el resto pues tripulantes, el otro también niños menores de edad, que eran 7 personas. $19 muertos y varios heridos es el saldo de un siniestro de tránsito en la ciudad de Pokhara, esto en el centro de Nepal, tras la caída a un río de un autobús con 44 ocupantes. La policía nepalí confirmó que el transporte iba a la ciudad de Pokhara, de la capital Katmandú. Se desvió de la ruta y cayó esto a un río helado. Tras las tareas de ayuda, 25 personas fueron salvadas y atendidas. 19 perdieron la vida en lo que es el segundo accidente de tránsito más grave en Nepal desde el 2024, cuando en otro siniestro murieron 56 personas. Y bien, regresamos a nuestro país. En Esmeraldas, militares intervienen un inmueble usado por extorsionadores, mientras que en Cuenca, un choque múltiple dejó un fallecido. Vamos a ver un resumen de lo que ocurre en algunas zonas de nuestro país. A esta casa del cantón Quinindé llegaron miembros del ejército ecuatoriano. No se trataba de un inmueble común y corriente. Ahí operaban presuntos extorsionadores. En el lugar, los militares decomisaron una escopeta calibre 16, una alimentadora calibre 9 milímetros, 6 municiones, 3 armas blancas, un dron RC y un par de botas tipo militar. El operativo registrado en la provincia de Esmeraldas fue posible tras varios trabajos de inteligencia militar. Así terminó una motocicleta tras un múltiple siniestro de tránsito ocurrido en un tramo de la vía Cuenca-Azogues. El accidente también fue protagonizado por un carro y 2 buses urbanos. Los vehículos sin duda registraron múltiples daños. Sin embargo, el triste final fue para el dueño de la moto, quien perdió la vida. Las autoridades de la provincia de La Suay identificaron al hoy occiso como Eduardo Pucci, de 23 años. Así fue el momento en que 158 tortugas gigantes fueron liberadas en la isla Floriana. Este hecho es considerado por los especialistas como un hito, ya que dichas tortugas desaparecieron en el siglo XIX. Esta reinserción fue el resultado de un proyecto encabezado por la Fundación de Conservación Jocotoco, la Fundación Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos. Debieron pasar más de 100 años para que tortugas gigantes de entre 8 y 13 años vuelvan a pisar el suelo de la isla Floriana. Eric Barrera, Noticias 7. Bien, tenemos que entender la importancia de esta noticia, la relevancia para el planeta, para el mundo, en este hecho histórico, hito histórico para la conservación mundial. Son 158 tortugas gigantes que han sido liberadas en la isla Floriana, como veíamos en el reportaje Galápagos, marcando su regreso oficial luego de 180 años de extinción local. Y este es un trabajo importante en nuestro país. Los ejemplares catalogados como ingenieros del ecosistema fueron reintroducidos con una misión crítica: restaurar los procesos ecológicos y la dispersión de las semillas que se perdieron en el siglo XIX. Tras superar una rigurosa cuarentena, cada tortuga está equipada con un microchip que le ponen los especialistas para ser parte de un monitoreo que recorrerá
nuevamente el terreno volcánico para así recuperar el equilibrio natural de la isla. Este es un ambicioso proyecto y no solo es una victoria científica, una victoria para nuestro país, sino un modelo de conservación comunitaria que involucra a los habitantes locales en la protección de este patrimonio de la humanidad, de nuestras queridas Islas Galápagos. Ecuador así entonces reafirma su liderazgo en la recuperación de especies, demostrando que con una acción colectiva, con trabajo, con visión, es posible revertir el daño ambiental de siglos y devolverle la vida a estos ecosistemas que se creían perdidos para siempre. Y es deber de todos cuidarlas. Y bien, la nueva política gubernamental para el desarrollo del agro fue presentada a cientos de productores de la provincia de Pichincha. El programa tiene una proyección de varios años y ejes estratégicos para mejorar las condiciones de los agricultores. Manos para el campo se trata de una política agropecuaria fijada para obtener resultados a corto plazo. En una década, el Ecuador espera convertirse en un líder regional en sistemas agroalimentarios sostenibles. El documento que establece la hoja de ruta del desarrollo del sector agricultor en los próximos 10 años fue construido con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Lo que hicimos fue juntarnos con productores, juntarnos con empresas, juntarnos con todos los estamentos del Estado. Con un apretón de manos entre el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, y el representante de ICA en el Ecuador, Renzo Galgani, se hizo oficial la presentación de esta nueva política pública de Estado para el agroecuatoriano. Habla de productividad, habla de mejoras en la productividad, mejor innovación, comercialización, gobernanza. De cada 3 empleos que se generan en el país, 1 proviene de la agricultura. Sin embargo, de cada 10 personas empobrecidas, 4 están en el campo. De ahí la prioridad de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los agricultores. Queremos poner mucho énfasis en rescatar esa educación agrícola, traer la agricultura 4.0, formas nuevas de monitorear nuestros campos, que sean más seguros, más productivos. En este contexto, la autoridad agropecuaria entregó 26 títulos de propiedad de tierras y 4 tractores. Nos va a beneficiar mucha familia, porque nos va a generar más trabajo a nosotros. Además, los productores de Pichincha recibieron 50 kits agrícolas parcialmente subvencionados. En paralelo, 235 jóvenes y productores a escala nacional se graduaron de pilotos de drones, quienes ven en la innovación tecnológica una oportunidad para modernizar el sector agrícola. Mi iniciativa es empezar ya con la compra de un dron específico, dando estos servicios ya para el campo. El uso de esta herramienta es múltiple, desde monitorear el cultivo hasta la aplicación de pesticidas y distribución de fertilizantes. Anaís Estrada, Noticias 7. Bien, 7 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a una pausa y al regresar tendremos en nuestra sala de entrevistas al doctor Leonardo Alarcón, fiscal general encargado de la Nación, para conocer el trabajo dentro de la Fiscalía y los casos que lleva adelante. Volvemos enseguida. Información: nuevos beneficiarios del programa Miti Miti recibieron su casa propia, la cual terminarán de pagar mensualmente como si fuera un arriendo. Mediante créditos hipotecarios a bajo interés y con una entrada pequeña, el gobierno espera que más de 200,000 familias adquieran su vivienda propia. Muchos crecieron viendo a sus padres pagar arriendo y hoy rompen ese ciclo. Nuevas viviendas pertenecientes al programa Miti Miti fueron entregadas en Guayaquil para ciudadanos que accedieron a créditos hipotecarios con el 5% de interés, 5% de entrada y a 25 años plazo. Este día quedará en la memoria de sus familias porque es el resultado de una decisión valiente de apostar por su primera vivienda y de una política pública de nuestro gobierno que acerca el crédito a quienes quieren salir adelante. Las casas son de interés social, algunas con 3 dormitorios y en urbanizaciones nuevas con áreas verdes y espacios compartidos. Estos proyectos inmobiliarios son parte de una buena relación con el sector privado. El número de viviendas colocadas por mes se ha cuatriplicado
y estamos trabajando también con el Banco del Pacífico y con el BIES, con la banca pública, para que hayan muchos mejores beneficios para los ciudadanos y para que puedan acceder a casa propia. Al menos 20.000 nuevas casas del programa Miti Miti están en construcción. Los beneficiarios expresaron su satisfacción por contar con un lugar físico para sus hogares. Exhorto al público para que aplique este tipo de préstamos de vivienda, que es una tasa muy preferencial y que está accesible para todo público. Bueno, yo estoy muy feliz y agradecida con el señor presidente por este tipo de iniciativa, de programa, donde un sueño que empieza como un sueño se hace realidad. El gobierno señaló que su meta es la entrega de 200.000 soluciones habitacionales y aprovechar que este 2026 es apodado el año de la construcción. Hay otros programas como el Credicasa del BIES, donde se ofrecen créditos a una tasa del 3%. Para acceder a ellos hay que ingresar a las páginas web tanto del Ministerio de Infraestructura como del BIES. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Arrancó la campaña de vacunación Ponte al Día, vacúnalos ya. Esta iniciativa busca inmunizar a niños y adultos para prevenir casos de sarampión en el país. El gobierno invirtió 2,6 millones en 460.000 dosis de vacunas. Pese a que Ecuador se mantiene libre de sarampión, la campaña de vacunación nacional que lanzó este lunes el Ministerio de Salud Pública es una medida de prevención ante el aumento de casos en otros países de la región, entre ellos Canadá, Estados Unidos y México, que concentran la mayoría de estos brotes, lo que eleva el riesgo de reintroducción del virus a través de las personas que viajen a esos destinos. Desde el 97 el Ecuador está libre de sarampión, pero tenemos una alerta no solo por el Mundial del Fútbol, si es que se van al Mundial, vacúnense. Queremos prevenir, la prevención es el vehículo de la salud. La vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, y encargada de la cartera sanitaria, participó del lanzamiento de esta campaña. La funcionaria señaló que el gobierno invirtió 2,6 millones de dólares en 460.000 vacunas. La campaña está orientada a vacunar a todos los niños y niñas que se encuentran entre 1 y 4 años, pero también estamos colocando una dosis cero a todos los niños que viven en las zonas fronterizas de entre 6 meses y 11 meses por el riesgo por la movilidad humana, y también a los niños que vayan a acompañar a sus padres y a los padres de familia que vayan a viajar al Mundial de Fútbol, que se coloquen su vacuna antes de viajar 15 días. De acuerdo con los expertos, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa y al no existir un tratamiento específico, puede traer complicaciones graves como ceguera, encefalitis, neumonía o infecciones del oído, inclusive llegar a causar la muerte en niños con malnutrición o pacientes inmunodeprimidos. Vamos primero a vacunar en nuestros centros de salud, también vamos a acudir a los centros de desarrollo infantil, a las guarderías privadas, a las escuelitas primer año de básica que están los niños de 4 años, pero también luego en la siguiente fase vamos a ir en el casa a casa haciendo una verificación de que estén vacunados ya nuestra población. La campaña de inmunización se ejecutará de febrero a junio de 2026. Anaís Estrada, Noticias 7. En Quito continúa el reclamo por el incremento de la tasa de basura que desde febrero el municipio cobra en la planilla de consumo de agua potable. Los concejales presentaron demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional para revertir la medida que ha incrementado el pago de la tasa por la recolección de desechos. Moradores de al menos 50 barrios de Quito reportan incremento en el cobro de la tasa de recolección de basura que desde febrero de este año se refleja en la planilla del servicio de agua potable. Antes constaba en la factura eléctrica. Aseguran que los valores altos son exagerados. En el año anterior, donde se pagaba la tasa de basura, nos llegaba a $2, ¿sí? Alrededor de $2. Pero ahora la nueva tasa, con esa calculadora que yo diría una calculadora ladrona, la nueva tasa sube a $17 el pago mensual que debemos realizar. En la casa vivimos 3 personas, no generamos mayor cantidad de basura, naturalmente. En otros casos, el rubro por la tasa de basura en la planilla llega a $30 extra. Más antes se pagaba $3. Ahora venir a pagar $30. Es más, señor alcalde, usted ni buenas obras ha hecho. En cambio, en un condominio residencial con varios inquilinos y un solo medidor tipo comercial, el valor es desproporcionado. Porque imagínese una persona que esté pagando 60
$80 de arriendo por un cuarto, cocina y baño. No es justo que la persona vaya a cancelar una cosa de $20, más o menos alrededor de unos $20, solamente por el pago del agua con la basura. Este lunes, el concejal Wilson Merino presentó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la fórmula de cálculo aprobada por el Consejo Metropolitano, que fija una tarifa basada en el consumo de agua como variable central para determinar el valor a pagar por la recolección de desechos. Y lo que necesitamos saber es cuánto se está cobrando por la tasa de recolección de la basura y cuánto cuesta el servicio de recolección de la basura. Tiene que haber equivalencia. Ese es el principio que nosotros estamos demandando a la Corte Constitucional. Esta demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza se suma a la también presentada por el concejal Michael Aulestia, que lo hizo público en redes sociales este fin de semana. Indicó que solicitó la suspensión inmediata del cobro hasta revisar el cálculo aplicado, pero hubo negativa por parte del burgomaestre, quien ha mencionado que existe una correlación técnica entre mayor consumo de agua y mayor generación de residuos sólidos. Anaís Estrada, Noticias 7. 7 de la mañana, 59 minutos. Agradecemos la audiencia de Pública FM. Ustedes continúan con Panorama 593.